petrodólar está muriendo. Los gigantes del petróleo lo saben y los banqueros lo planearon. Y ahora una alianza silenciosa está construyendo su reemplazo utilizando un activo puente que es infinitamente más rápido de lo que el petróleo jamás fue. Durante 50 años, cada gota de petróleo en el planeta generó demanda de dólares estadounidenses. Un sistema acaba de colapsar y lo que viene a reemplazarlo no son más dólares, no es oro, no son yuanes. Es algo que la mayoría ni siquiera considera una amenaza, porque ha estado escondido a plena vista. Me refiero a XRP. Pero estás completamente equivocado si piensas que esto es solo otra historia sobre criptomonedas. Lo que he descubierto es la conspiración energética más grande de la historia moderna. Y hoy, querido amigo, te voy a mostrar exactamente cómo los saudíes, el BIS y Ripple están reescribiendo las reglas del poder mundial. Para entender la magnitud de lo que está pasando, necesitas conocer cómo nació el imperio que está muriendo. Todo comenzó en 1974 con un apretón de manos secreto entre Henry Kissinger y Arabia Saudí, un pacto que cambió el mundo para siempre. El trato era simple, pero devastadoramente efectivo. Arabia Saudí vendería su petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses y a cambio, Estados Unidos garantizaría protección militar al reino. Fue una decisión simple, pero el efecto fue devastador. De la noche a la mañana, cada país del mundo que quisiera comprar petróleo se vio forzado a mantener reservas masivas de dólares estadounidenses. Durante 50 años, este sistema le dio a Estados Unidos un poder casi mágico. Podían imprimir dinero y el mundo tenía que aceptarlo, porque sin dólares no había energía, sin tetas no hay paraíso. Con el dinerito, riqui, vamos a imprimirlo. Eso es lo que está sucediendo en los últimos 50 años. ¿Pero qué va a suceder ahora? Pues ahora te lo cuento. Pero en 2022 algo se rompió. Las grietas de los cimientos del imperio del petrodólar se hicieron más profundas y lo que está emergiendo de la oscuridad va a reescribir las reglas del poder mundial para siempre. Y soy un poeta, coño. Dios, ya no sé lo que he dicho, pero me ha quedado de p*** madre. Los villanos en esta historia no son naciones, sino los maestros de marionetas que orquestaron el colapso controlado del petrodólar. Todo cambió entre 2022 y 2024 cuando Arabia Saudí se unió a BRICS, señalizando su intención de comerciar fuera del sistema del dólar. Rusia y China comenzaron a vender petróleo en yuanes, rompiendo directamente el monopolio de Kissinger. Y Estados Unidos utilizó SWIFT como un arma, aislando a países enteros del sistema financiero global, lo que los forzó a buscar alternativas. En aquellos años el FMI advirtió oficialmente sobre la fractura de liquidez global. Pongo comillas porque es exactamente lo que dijo el FMI. ¿Y quién es el FMI? El Fondo Monetario Internacional. Pero aquí está la parte siniestra. Este colapso no fue accidental, fue orquestado. Los mismos banqueros que construyeron el sistema del petrodólar están construyendo su reemplazo. Y necesitan algo neutral, algo rápido y programable, atención a esta palabra, programable, para hacer la transición. ¿Te suena de algo que yo haya dicho en los últimos vídeos sobre programación, desconexión? Pues no, pues tienes que ver este vídeo de aquí, que vas a flipar. El oro es demasiado lento para mover billones de dólares en segundos. El yuan es demasiado político para que otros gigantes energéticos lo adopten. El Bitcoin es demasiado volátil para liquidaciones de materias primas masivos. La solución que encontraron había estado esperando en las sombras durante años. XRP, lo vuelvo a decir, XRP. Pero XRP no llegó a esta posición por accidente, no, amiguito mío. Ripple no está solo construyendo los rieles de pago para bancos, ha estado construyendo algo mucho más grande. Ripple Labs se asoció con Energy Web Foundation, que es una organización blockchain sin ánimo de lucro. ¿Quién respalda a esta organización? Te lo voy a decir, Shell, Exxon y BlackRock. ¿Escuchaste esto? Las compañías petroleras más grandes del mundo ya están trabajando con Ripple para tokenizar los mercados energéticos. XRP se está convirtiendo en el puente de liquidez energética en tiempo real.
Pero Energy Web Foundation no está sola. La red se extiende más allá. Su alianza incluye a empresas de servicios públicos conectadas a la OPEP, a gigantes como Siemens Energy y GE Renewable Energy, e incluso a corporaciones del calibre de Shell y Exelon. Y la parte más escalofriante, también a RMI, que es una fundación financiada por nada más y nada menos que el Bezos Earth Fund y Rockefeller. Voy a hacer una pausa dramática para que pienses en lo que acabo de contarte. Amigo mío, esto no es una transición energética, es una jugada maestra para obtener el control total sobre el futuro del petróleo. Pero aún hay más, aún hay más. ¿Sabías que el Pentágono estadounidense está financiando proyectos piloto de blockchain que van desde Medio Oriente hasta África? Estos proyectos están diseñados para usar stablecoins y CDBCs en comercio de petróleo y recursos, evitando por completo el sistema, escríbeme en los comentarios, evitando por completo el sistema SWIFT. Si te preguntas quiénes son las mentes maestras de todo esto, te voy a decir que trabajan de la mano con nombres que ya conoces: Palantir, Ripple y Chainlink. De todos estos tres ya hemos hablado en varios vídeos del canal. Tú mismo, si no me quieres hacer caso, llámame paranoico, conspirativo o conspiranoico. Llámame conspiranoico. Pero la prueba más clara de que esto está guionizado viene directamente del FMI, el Fondo Monetario Internacional. En 2020, el FMI publicó un informe advirtiendo sobre la fragmentación de liquidez entre naciones y propuso una solución. Atentos, un puente de activos múltiples para el comercio de materias primas y los flujos transfronterizos. Si es que, vamos, es que es la definición de qué, de lo que está haciendo Ripple o lo que quiere hacer Ripple, ¿con quién? Con XRP. ¿Coincidencia? No lo creo. El mismo año en que se publicó este informe, el BIS probó el proyecto M-Bridge. BlackRock aceleró sus sistemas de energía tokenizada y Ripple se unió oficialmente al Digital Dollar Project. El cambio no se está negociando, se está imponiendo. Y aquí está la parte que debería aterrorizarte. Este nuevo sistema no se anunciará con bombo y platillo, se está imponiendo en silencio, camuflado bajo la cobertura de innovación energética y sostenibilidad. ¿Lo he dicho bien? Sostenibilidad. Hostia, es que tengo yo dislexia o estoy medio anormal con las palabras. ¿Vale? ¿Me has entendido? Ahora imagina esto, un mundo donde el petróleo no fluye por tuberías ni viaja en superpetroleros. En este futuro, el barril del petróleo es solo una pieza de código, se ha tokenizado y su valor se mueve con la velocidad de un clic, liquidado por XRP en solo 3 segundos. Gas, diésel, solar, energía solar, ya no importa, toda la energía se vuelve líquida de nuevo, pero sin fronteras. ¿Quién controla este nuevo petróleo digital? La respuesta es escalofriante. Arabia Saudí se mueve hacia las CDBCs. Los Emiratos Árabes Unidos prueban RippleNet. El BIS construye puentes de petróleo tokenizado. Y Stellar entra en los sectores energéticos africanos. Incluso BlackRock expande su división de energía Aladdin, impulsada por inteligencia artificial. Es un plan altamente sincronizado. ¿Que no sabes lo que es Aladdin? ¿No sabes lo que es Aladdin? En serio, eso es porque no has visto este vídeo de aquí donde te lo explico. Es una inteligencia artificial que estudia en tiempo real el mundo de las finanzas. Es que, tío, de verdad, yo que no sé qué haces que no ves mis vídeos. Pero bueno, no pasa nada. Esto es un espacio seguro donde no me voy a meter con nadie. Todo el mundo es libre de hacer lo que os dé la gana. Pero tienes que ver mis vídeos, darle like, comentar y, por supuesto, suscribirte al canal, tío. Venga, sigan viendo. Pero el puente entre todos ellos, ¿adivina quién es? Pues el de siempre, XRP. El que me diga que XRP solo es una criptomoneda, que venga a mi casa. Dios. Es que luego hay gente que me dice que es que no sube de valor, es que no sé qué. Chicos, esperaros, que cuando todo esto se materialice, es que va a pegar el pelotazo. 2030, quedaros con esa flecha aquí. 2030, todos, absolutamente todos los que tengamos XRP, seremos ricos. Ahí lo dejo. No verás tanques en esta transición, verás stablecoins, medidores inteligentes y corredores de liquidez. La energía seguirá gobernando el mundo, pero ya no fluirá por las tuberías, ahora fluirá por protocolos. Qué bonito me ha quedado esto.
Si es que soy un artista del verbo, de la prosa, de los guiones, de la investigación. Y aquí está la verdad, que los gigantes energéticos no quieren que entiendas. No están solo adaptándose, están colapsando un sistema para construir otro donde tienen aún más control. En el viejo mundo necesitabas infraestructura física masiva para controlar el petróleo. Necesitabas refinerías, oleoductos y una gran flota ¿de qué? Pues de petroleros. En el nuevo mundo solo necesitas controlar los protocolos digitales, porque se va a tokenizar absolutamente todo. Y si recuerdas, en un vídeo que publiqué hace nada, se van a unir tu dinero con tu bioma, con tu genoma, con tu huella dactilar, con el iris, y no vamos a poder escapar del control financiero. Ahí lo dejo. Piénsalo, si toda la energía mundial fluye a través de una red tokenizada y esa red está controlada por una alianza de las compañías energéticas más grandes del mundo trabajando con Ripple, pues han creado un monopolio aún más poderoso que el petrodólar. Ahí lo tienes. Uno que puede ser programado, controlado y manipulado con código en lugar de armas. Pero aquí es donde entras tú y yo, y tu prima, y tu hermana, y todos los que me veis. El héroe de esta historia no es un país o una corporación, eres tú, cada persona que comprende lo que realmente está pasando, mientras la mayoría sigue pensando que esto es solo sobre pagos más rápidos. Venga, sigan viendo. 2000 años más tarde. Porque la primera vez en la historia tienes la oportunidad de entender una transición de poder global mientras está sucediendo, no décadas después, cuando esté escrita en los libros de historia. Puedes ver los movimientos, puedes rastrear las alianzas, puedes conectar los puntos entre Energy Web Foundation, los pilotos del Pentágono, los papers del FMI y el ascenso de XRP, que no sé hablar. La información está ahí, solo necesitas saber cómo leerla. Mientras otros debaten sobre gráficos de precios y análisis técnico, tú puedes ver el juego real, el reemplazo del sistema energético que ha gobernado el mundo durante 50 años. El sistema del petrodólar terminó con un apretón de manos en 1974. Este nuevo sistema comenzará con código en 2024. No verás la transición en las noticias principales, la verás en las alianzas silenciosas entre gigantes energéticos y protocolos blockchain, en pilotos del Pentágono que pasan desapercibidos, en papers del FMI, el Fondo Monetario Internacional, que solo los expertos leen. El cártel petrolero no está solo adaptándose, está colapsando un sistema para construir otro donde mantienen el control, pero con herramientas diferentes e infinitamente más poderosas. No observes los barriles, observa los puentes, no sigas los oleoductos, sigue los protocolos. Porque la energía seguirá gobernando el mundo, pero ahora fluirá a través de XRP. Y si quieres seguir rastreando cada movimiento de esa transición energética silenciosa, si quieres acceso a documentos y análisis que conectan los puntos que otros no ven, únete a mi comunidad privada de Telegram. El link está en la descripción y en el primer comentario fijado. No es para quienes buscan predicciones de precios, ya te lo digo yo, es para quienes entienden que estamos presenciando la reescritura completa del poder energético mundial. La pregunta ya no es si XRP va a reemplazar al petrodólar. La pregunta que debes hacerte es si vas a entender la transición mientras sucede, o si te vas a despertar un día en un mundo donde la energía es completamente digital y te preguntarás cómo coño, cómo diablos hemos llegado hasta aquí. Los gigantes energéticos ya tomaron su decisión, los banqueros centrales ya tomaron la suya. Ahora te toca a ti decidir, ¿vas a ser un observador de la historia o alguien que la comprende mientras escribe? Porque si tú comprendes, si tú conoces, tienes información y datos, te puedes aprovechar de lo que está sucediendo. ¿Cómo? Yo no te voy a decir cómo, pero ¿cuál será el objetivo si tú entiendes y te aprovechas? Pues ya está, vas a ganar mucho dinerito, es lo que vas a hacer. Bueno, chavales, con esto y un bizcocho nos vemos el próximo domingo. ¿A qué hora? Pues a las 8.